אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו bienvenidos. Disculpen esta pequeña demora. Estamos buscando un tema que es muy importante y queríamos compartir con ustedes. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase como siempre, poniendo el Tzedaká. La Tzedaká es algo de la muerte, grande es la Tzedaká, se acerca la redención. En especial, vamos a pedir por todos aquellos que necesitan curación, Refuah Shlema, y vamos a poner todo lo más posible y acercarnos a la redención, todos sanos y con felicidad, larga vida en medio de todos nuestros seres queridos. Ejaim, Ejaim. Que esto sea para todos ustedes y todos sus seres queridos. Decíamos en la clase anterior acerca de cómo la persona necesita acercarse a Dios, conocer a Dios, pero no está en sus posibilidades tener un conocimiento absoluto, ni siquiera acercarse en forma infinitamente alejada a lo que es la verdad de Dios. Pero explican nuestros sabios que la forma de tomar contacto y de revelar en nosotros, en este mundo, la esencia de Dios, es a través de nuestras acciones. El mundo que vivimos es verdaderamente un milagro. Lo que nosotros conocemos como algo estable, la naturaleza, este mundo físico en que acostumbramos movernos con mayor o menor dificultad, con mayor o menor éxito, es nada más que una pequeña revelación infinitesimal, siendo el infinito un concepto que tampoco puede ser captado por nuestra mente. Decíamos una revelación infinitesimal de lo que es la verdadera esencia de Dios. Incluso en todos los mundos superiores, hasta llegar a Atzilut y Adam Kadmon, son mundos creados y producidos después de la contracción de la luz infinita para crear los mundos. Entonces, por definición, allí tampoco está revelado en forma absoluta aquello que nosotros estamos buscando. Pero tuvo Dios el deseo de revelarse en este mundo inferior. Él quiere vivir en este mundo material y por eso lo creó. Lo creó a través de que descendió, fluyó
toda esa luz infinita a través de infinitas contracciones y lo fue invistiendo en recipientes cada vez más gruesos, cada vez más opacos, cada vez menos refinados, que por un lado ocultan la luz de Dios, pero por otro lado hacen posible que aquí en este mundo la podamos podemos recibir, aunque sea en forma indirecta, la energía y la vitalidad que Él nos quiere enviar hasta aquí. Pero de todas maneras, para que este mundo inferior exista, todo el proceso del Shel Shelut y el descenso de los mundos no es suficiente. Hace falta que después que se llegó hasta lo que es llamado Malhut de Asiá, la parte más baja del mundo más bajo, el reinado del mundo de la acción, que todavía es algo espiritual, él tuvo que decidir investir dentro de eso su esencia infinita y su luz infinita. Entonces, por ese deseo que él deseó revelarse en un mundo material, creó sobre esa base del mundo espiritual de Asiá, Yesod y Malhut de Asiá, creó ese mundo material que nosotros conocemos. Entonces, podemos decir que dentro de este mundo material está investida toda la serie de niveles infinitos de aquí para arriba hasta el descenso de Dios. Todos los mundos están investidos aquí. Y sobre todo está investido en el núcleo, en el punto interior, la esencia infinita de Dios, que es su deseo y su voluntad infinita, y todas aquellas cosas que estudiamos que en realidad no podemos decir que eso sea Él. Simplemente es una parábola para poder llegar a captar de alguna manera con nuestra mente. Entonces, por eso, lo fundamental es la acción. Dios creó durante los 6 días todo el universo, con las estrellas, los planetas, la luna, el sol, los minerales, las plantas, los animales, y al final de la creación creó al hombre. Como está escrito, Sof Ma'aseh B'Machshavat Tejilá. Lo último en la acción es lo primero en la mente. El hombre es lo último en la creación, pero es lo primero que Akadosh Baruj Hu quería. Así como nosotros construimos una casa o un edificio, una fábrica, y empezamos por un plano, en realidad nosotros no queremos el plano. Comenzamos a comprar los materiales, pero los materiales no es lo que nosotros queremos. Pedimos que lo construyan, se van armando los cimientos, se hace un pozo primero, cimientos, pasa todo un proceso en el cual nosotros vemos cómo se va materializando nuestro ideal, pero todavía ese ideal no está cumplido al 100%, porque todo eso tiene un objetivo. Nosotros queríamos hacer eso con un objetivo determinado, tener un producto, tener que se cumpla ese deseo original. Dios quiso tener un lugar abajo en este mundo, tener una criatura como nosotros que reflejemos su luz infinita. Él quiso verse en nosotros. Entonces no es suficiente hacer un cuerpo físico, sino que tiene que poner dentro de ese cuerpo un alma que le dé vida,
y no solamente vida como tienen las plantas y los animales, sino que tenga conciencia de sí mismo, que él pueda observar la creación de tal manera que Dios pueda ver esa creación a través de nosotros, incluso hasta llegarse a verse él, bendito sea, a través de nuestros ojos, a través de nuestras acciones y a través de que reflejamos esa luz que nos da. Eso es como si fuera el Padre y el Hijo, que un padre, un ser humano, quiere cumplir sus deseos, realizar su voluntad, tener placer de la vida que tiene, pero su máxima realización es tener descendencia y ver en esa descendencia un reflejo de sí mismo. ¿Cuál es ese reflejo? Generalmente nosotros como seres humanos queremos que nuestros hijos se parezcan lo máximo posible a nosotros, pero el verdadero padre, el verdadero educador, le da libertad al hijo para que él desarrolle sus propios potenciales, incluso si va en un camino opuesto, pero que es un camino verdadero, un camino que lleva a un producto, a un resultado provechoso, entonces el padre también va a estar contento. Y a través de todo eso él se va a mirar, él, de acuerdo a los hechos de su hijo, él va a saber, va a verse a sí mismo y va a saber qué es lo que hizo y cómo le transmitió esa imagen, cómo ese hijo se revela en él. En la humanidad hay distintos niveles de personas. Están los tzadikim, están la gente simple por el otro lado, y en el medio hay toda una gama de niveles. Por supuesto el tzadik es el que mejor refleja a Dios. Él constantemente cumple su voluntad y Dios se ve reflejado en él en forma absoluta. Pero ese no es su objetivo. Está escrito que Akadosh Baruj Hu puso en cada generación 36 tzadikim revelados y 36 ocultos para que el mundo se sostenga. Entonces, en realidad, el verdadero objetivo no son esos tzadikim, aparentemente, sino que es el mundo en sí, el mundo inferior, donde estamos todas las personas que habitamos en él haciendo nuestra vida diaria, ocupándonos de nuestros asuntos que para cada uno tiene suma importancia, pero todos somos hijos de Dios. Y entonces Él se ve reflejado en cada uno y uno de nosotros y evalúa si en cada uno y uno de nosotros se va cumpliendo ese objetivo que Él tenía planeado. Como decíamos en la clase anterior, todas las parábolas tienen su parte que refleja lo que nosotros queremos decir, pero también, como toda parábola, tiene sus limitaciones. Entonces, en el caso del hombre, que él no tiene una sabiduría infinita, ni tiene capacidad para dominar, para manejar los resultados de sus actos, entonces lo que sucede con los hijos a veces es un resultado aleatorio. En cambio, para Kadosh Baruj Hu, que él todo lo sabe y todo eh, es claro frente a él, entonces para él no hay ninguna desviación. Todo lo que está
todo lo que existe es parte de su plan. Lo único que a él le gusta es ver cómo ese plan que va desarrollando se refleja en cada uno de nosotros. Cómo cada uno de nosotros somos una historia, somos un libro, somos un internet, podríamos decir, donde Dios mira y ve lo que está sucediendo. No es porque Akadosh Baruj Hu no sepa todo lo que está sucediendo constantemente, también sin que nosotros existamos, pero es su placer ver cómo nosotros nos reflejamos a Él. Después de esta introducción, quiero invitarlos a comenzar a estudiar un libro nuevo que se llama La educación, Kabbalah y educación. El Rav Ginsburg escribió este libro en especial y recopilado de todas sus enseñanzas. En realidad toda la obra de Rav Ginsburg es un tema de educación. Este libro en particular se llama El arte de la educación. Está casi completamente traducido, tenemos que terminar de corregirlo, tenemos algunas partes listas y queríamos plantearles a ustedes algunos puntos hasta que esté listo para que podamos participar de una nueva perspectiva de lo que significa la educación. Para eso les voy a leer una parte intermedia del libro donde explica que la educación a todo nivel, tanto de la persona pequeña como los niños, como los adultos, son fases de un crecimiento espiritual. Y así como nosotros aprendemos del crecimiento espiritual, también podemos aprender cómo debe ser la enseñanza en general de todos los artes y todas las ciencias que hay, que es importante que la persona aprenda. Cuando nosotros decimos niño, en realidad no nos estamos refiriendo a la edad, sino que nos estamos refiriendo a un estado del ser. El tzadik es una persona madura donde todas sus vestimentas del alma trabajan en conjunto con sus fuerzas interiores del alma y reflejan exactamente aquella luz infinita que viene desde lo alto, que se inviste en su alma y esa alma da vida al cuerpo. Entonces, eso significa que Dios puso a los tzadikim para que el mundo exista, para que nosotros los veamos y aprendamos de ellos. Esta semana es la semana de la Perashá Vayera. En la Perashá Vayera nosotros leemos cómo Dios se le revela a Abraham Avinu en mérito de haberse circuncidado. La circuncisión tiene distintos niveles. En general es retirar esa parte gruesa que cubre la parte sensible, la parte central, y que impide que se pueda conectar, que se pueda revelar.
Estos dos aspectos también son esa parte gruesa que cubre, es producto del simsum, de la contracción, de las cáscaras que ocultan, y la parte interior es la luz en comparación. Sabemos que en Kabbalah luces y recipientes tienen que ver con un nivel superior y un nivel inferior. Entonces, todo nivel interior de algo se llama luz y todo lo exterior que lo contiene se llama recipiente. Cuando los recipientes son tan gruesos y tan burdos que no dejan contener luz en su interior, eso se llama clipa, cáscara. Y dentro de las cáscaras hay 4 niveles. Hay un nivel que se llama clipat noga, o una clipa que es, digamos, neutra, porque dentro de sí tiene el bien y el mal. Y están las clipot atmeot, las cáscaras impuras, que dentro de sí no hay nada más que oscuridad. Lo único que sirven es para ocultar. Por eso se llaman impuras. ¿Qué significa impureza? La impureza principal, la madre de todas las impurezas, de acuerdo con la halajá, es la impureza de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Cuando el alma se retira del cuerpo, el cuerpo queda nada más que una cáscara sin vida, y por eso es impuro, porque no tiene luz en su interior, no tiene algo que lo mantenga unido y se desintegra. Entonces el alma con respecto al cuerpo también tiene esa relación general de luz y recipiente. Con esta parábola podemos entender entonces lo que significa la impureza. La impureza significa todo aquello que no tiene dentro de sí ningún objetivo sino ocultar. El ocultamiento es en aras de una revelación, entonces ese es un ocultamiento que se llama Geburah, que se llama Simsum, pero de Kedushá, sagrado. En cambio, cuando el ocultamiento no tiene ningún objetivo más que eh, ocultar la luz, estar allí sin ninguna finalidad, entonces eso se llama klipot meot, o sitra achar, el otro lado de la santidad. Y eso es lo que llamamos orla, o esa piel gruesa que hay que retirar. ¿Por qué Dios creó esas cosas? Justamente para que nosotros las retiremos. Cuando Abraham hizo eso, entonces Akadosh Baruj Hu se pudo revelar en él. Y dejó de llamarse Abraham, Aleph, Bet, Reish, Mem, y se le incorporó una Hei, se reveló dentro de él esas 5 niveles del alma, representado por la letra Hei, que de Gematria 5, y que representa los 5 hasadim, las 5 bondades que hay en el interior de la persona, en el interior del alma. Cuentan que cuando el Rebbe Rashab, del cual muchas veces hablamos y aprendemos de él, el quinto Rebbe de Chabad, era pequeño, tenía 4 o 5 años del momento, antes de la edad que según los sabios eh, tiene que empezar a ser educado dentro de la Torá.
tenía 3, 4 años, y cuando de repente se le acercó al abuelo, el tercer rebe de Chabad, el Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, se le acercó llorando cuando él leyó, cuando fue al Heider, fue a estudiar, leyó que Abraham, Dios se le había revelado, y entonces, llorando, le fue a preguntar al abuelo, ¿por qué a mí Dios no se me revela? Entonces el abuelo, para consolarlo, el consuelo de un tzadik no es simplemente decirle palabras vanas, sino que es darle verdades para que él entienda, que sea una huella para toda su vida. Le dijo, cuando una persona llega a los 99 años y se circuncida, entonces merece que a Kadosh Baruj Hu se le revele. A veces para educar no hace falta grandes métodos, grandes procedimientos, sí hace falta constancia y sabiduría, pero aquí el Rebbe le dio una lección que como llega a nosotros en forma de historia, quiere decir que también es una lección, es una enseñanza para todos nosotros también. Cuando el Rebbe Rashab, el pequeño, escuchó la explicación de su abuelo, dejó de llorar. Entonces, por un lado, tenemos que entender por qué ese chico lloraba y por qué nos dice el Tzemach Tzedek que una persona que llega a los 99 años y se circuncida merece que Dios se le revele. Entonces, por un lado, tenemos que aprender, tenemos que comprender lo que pasaba en ese chico de 3 o 4 años. Él estaba antes de la edad en que estaba obligado al jinuj, a un orden de enseñanza, y sin embargo, él ya estaba persuadido de lo que significa lo que es la revelación de Dios. Él sintió que incluso debe haber comprendido gracias a la explicación de su maestro en el colegio, lo que se llama el Heider, cuál es la importancia de que Dios se le revele. Y por eso lloró. ¿Por qué lloró? Porque el niño, cuando no tiene los elementos todavía para lograr que Dios se le revele, todavía no tiene el poder de decisión, el poder de entendimiento, gracias por avisarme, todavía no tiene el Da'at para poder conectarse con Dios en forma madura. La única forma que tiene para pedir algo que él necesita es llorar. Un bebé cuando quiere comida, cuando algo le molesta, él no tiene conciencia de lo que le está pasando y tampoco tiene la capacidad de transmitir en palabras eso que le está pasando. Entonces lloró, el niño llora, y como decíamos antes, niño no significa alguien pequeño en edad, sino alguien pequeño en justamente el poder del Da'at, el poder de comprender, la madurez de poder de ser una persona íntegra.
Entonces la primera enseñanza que tomamos es que es importante educarnos a nosotros mismos para tener los elementos, y por otro lado también es importante el tema de llorar, de gritarle a Dios y pedirle que se nos revele. Por otro lado está el tema de Abraham Avinu, una persona de 99 años. Está escrito que cuando en el Pirkei Avot, que cuando la persona llega a los 100 años se lo considera como muerta. ¿Por qué se lo considera como muerta? Porque en ese momento ya no tiene el Yetzer Hará, no tiene el impulso animal que lo moleste para conectarse con Dios. Entonces, en realidad no dice como muerta, sino que está fuera de este mundo. Este mundo es el mundo de las cáscaras, como decíamos recién, el mundo en que hay impureza. La persona que no está sujeta a las tentaciones y las inclinaciones de este mundo, entonces se lo considera como que está fuera de este mundo. Y eso se lo considera a los 100 años. Abraham Avinu tenía casi 100 años y él se circuncidó. Él decidió que a pesar de que había pasado todas las etapas de su vida, de que había cumplido durante 99 años los preceptos, algunos en forma espiritual, algunos en forma concreta, material. Sin embargo, después de 99 años en que también Dios se le reveló en distintas formas, él consideró que todavía no estaba perfecto, que todavía le faltaba circuncidarse. Había algo en él que todavía le impedía conectarse a Dios en forma absoluta. Y fue gracias a eso que después pudo nacer Yitzhak. Yitzhak es considerado una ofrenda íntegra, o latmima, justamente porque su padre se había refinado todas sus cualidades, como vemos con la edad que tenía, a los 100 años cuando nació Yitzhak. Abraham había refinado todas sus 10 cualidades, sus 10 sefirot, incluyéndolas con sus otras 10 sefirot, como es el 10 al cuadrado, 10 por 10. A los 100 años él había llegado, gracias a ese último paso de perfeccionamiento espiritual, de circuncidar su cuerpo, su mente, su boca y su corazón. Esos son los 4 niveles que tenemos que trabajar. Habíamos explicado en la clase anterior que el tema de la circuncisión es algo muy candente dentro de mucha gente que no nació judía y que, como recién me estaban diciendo, se siente a veces la iniciación imperiosa de la circuncisión. Estudiamos la semana anterior que Abraham Avinu también lo hizo a los 99 años, porque recién a esa edad Dios le ordenó que lo haga. Antes tenía que cumplir el precepto de los Benei Noach, que prohíbe derramar sangre, tanto del otro como de uno mismo. Pero una vez que Dios le ordenó, entonces ahí ya sí pudo cumplir con esa necesidad. Y ahí fue cuando Dios se lo reveló completamente. Entonces, aquí vemos una diferencia también
de lo que significa la revelación en el judío y la revelación en el Ben Noah, que es por dos motivos. Primero, porque tiene la circuncisión, pero sobre todo porque Dios ordenó que el pueblo judío se haga la circuncisión a través del primer judío que fue Abraham. Y ese es un paso importante que hay que hacer una vez que se realiza todo el proceso para llegar al momento final en que es aceptado dentro de las alas de la Shekhinah, dentro del pueblo judío. Es importante saber la importancia de la circuncisión y saber que si alguien lo hace sin haber pasado todo ese proceso, va a quedar al mismo nivel que Ismael. Ismael también fue circuncidado en el mismo momento que Abraham, y él tenía 13 años, pero sin embargo, él no había nacido de un hombre circuncidado. Entonces, ya él fue concebido cuando Abraham todavía no había llegado a esa perfección. Isaac, en cambio, nació, fue concebido, y también ese fue uno de los motivos de que Sará sea fértil. A Kadosh Baruj Hu le concedió la fertilidad a Sará justamente porque había llegado el momento de que nazca Isaac. Y por eso le ordenó a Abraham que tenía que circuncidarse. Pero de todas maneras, en una decisión que él tenía que tomar, en una de las pruebas que él pasó. Entonces, dice el Rebbe, si una persona llega a los 99 años, 99 años quiere decir que llegó casi a la perfección del refinamiento de sí mismo. Está muy por encima de absolutamente la mayoría de la gente que hay en este mundo. Si él en ese momento, él decide, él piensa que todavía no es perfecto, entonces Dios le da la orden de cumplir con ese último paso de perfeccionamiento, y ahí es donde Dios se le revela. Los que somos judíos y somos circuncidados a los 8 años, lo hacemos en forma involuntaria. Aparentemente somos llevados por nuestros padres y nosotros no tenemos ninguna eh, voluntad, no tenemos ninguna decisión, y tampoco sabemos lo que nos está pasando. Nosotros sabemos que duele y lloramos. Entonces, por eso está escrito que la circuncisión física es responsabilidad del padre, es dentro de los preceptos que tiene que cumplir un padre. Pero los otros tres niveles de circuncidar el corazón, la boca y los ojos, la visión, eso es un trabajo que queda pendiente y dura toda la vida. Entonces, así como no es suficiente trabajar con las cosas interiores, circuncidar el corazón, los ojos y la boca para ser completo, hace falta la circuncisión. La circuncisión, sin todo ese proceso que se necesita luego, también es insuficiente. Entonces, por eso cada uno tiene que hacerlo cuando se le es ordenado. Al que nace de una madre judía a los 8 días, y al que se convierte cuando es aceptado por los sabios, por un tribunal, para ingresar al pueblo de Israel. Entonces, esa es una de las instrucciones tan importantes. Yo lo repito porque me consultan constantemente acerca de eso. Es un impulso muy, muy fuerte, porque en nuestra época, con los métodos quirúrgicos que hay, puede ser que no haya tanto dolor,
pero sin embargo es algo que no va a ayudar. Incluso se está transgrediendo un precepto de los Bnei Noach. Pero sí, mientras tanto se puede trabajar en todos los demás aspectos, que eso va a contar para cuando se cumpla con el cuarto. Y estos tres aspectos son una obligación de todos y cada uno, tanto judíos como no judíos, de circuncidar, de quitar esa cáscara que nos impide ver la realidad, que nos impide decir palabras buenas de Torah, de amor, de conexión con Dios, y que nos impide sentir, nos impide abrir nuestro corazón para que entre esa luz y construir un santuario como nos pidió Kadosh Baruj Hu. Entonces, este es el mensaje de la semana para los Bnei Noach y para todos nosotros, por supuesto, que tiene que ver con esto que estamos queriendo comenzar, que es el Jinuj. Entonces, vamos a utilizar unos minutos para leer una parte que ya tenemos preparada, que es muy importante, y que tiene que ver con esto que pusimos aquí, que es Jinuj y Adraja. Es algo que también la Mora Hana Miriam está trabajando sobre ello, y lo vamos a ir planteando de distintos puntos de vista para que cada uno pueda entender y recibir los aspectos que tiene que refinar. En, creo que he contestado a la pregunta de Luis también. Y Kiko me pregunta si una persona puede nacer circuncidada. Sí, se dan casos, incluso en la Torah está escrito que Moshe nació circuncidado y hay otros que también, pero de todas maneras son cosas que tienen que ser consultadas con un profesional, con un rabino experto, para que él decida lo que hay que hacer. En general igual hay que llegar a sacar un poco de sangre, aunque no haya orla, que no haya la piel. De todas maneras son cosas que tienen que ser hechas por expertos. Jinuj es una palabra que significa educación. Y Adrajá viene de la palabra derech, o sea, quiere decir encaminar o conducir. También tiene que ver con asesorar. Estas dos palabras son muy importantes. El jinuj tiene que ver con iniciar a la persona en los temas que tiene que aprender, en todos los sentidos. Cuando hablamos del aspecto espiritual, se refiere a iniciar a la persona en el conocimiento de sí mismo y de los elementos que tiene para poder elevarse. Se llama iniciación porque ustedes habrán escuchado la palabra Hanukkah. Hanukkah tiene la misma raíz de Jinuj. Y cuando uno inaugura una casa, cuando se inaugura el templo, se llama Hanukkah, Hanukkah Bait, Hanukkah Mikdash, Hanukkah Mizbeach.
Entonces, la educación quiere decir iniciar a la persona, darle la información, los elementos para que pueda elaborar todo eso que necesita para conducirse en la vida. En cambio, adrajá es ayudar a esa persona para que sepa cómo utilizar esos elementos y cómo tomar decisiones que, que partan de esa educación que recibió y que lo lleven al objetivo de realizar su tarea en este mundo, el objetivo por el cual Akadosh Baruj Hu puso su alma en este cuerpo. Entonces vamos a leer, como les decía, después de esta pequeña introducción de lo que significa la educación, y este apartado del libro se llama Fases del crecimiento espiritual. Y dice así: a partir de estos dos sinónimos de educación, Sinuj y Adrajá, se derivan dos sustantivos hebreos que son Mejanej y Madrid. Está el Mejanej y el Madrid. Entonces, el Mejanej sería el educador y el Madrid sería el guía o el conductor. Siguiendo nuestra nueva comprensión de estos dos términos, podríamos traducir Mejanej como iniciador, es decir, un individuo que actúa como fuente espiritual, y Madrid como integrador. Rabbi Shalom Ber, que recién habíamos, Shalom Dober, Rebbe Rashab, que recién habíamos nombrado, dijo, ya después cuando fue Rebbe, el Baal Shem Tov, el fundador del Hasidut, es el primero de los Mejanjim, el más grande de los Mejanjim, o sea, un Mejanej, un educador. Rabbi Shneur Zalman, el fundador del Hasidut de Chabad, es el primero entre los Madrijim, es el primero entre los guías. Así el Baal Shem Tov se considera el inspirador por excelencia, mientras que Rabbi Shneur Zalman de Liadi manifiesta la quinta esencia de la cualidad de integración. Como veremos a lo largo de nuestro libro, la identificación de estas figuras insignes del judaísmo con cada una de las dos facetas de la educación nos será inmensamente valiosa para la comprensión de la distinción entre inspiración e integración. Hay otro dicho de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, el sexto Rebbe de Chabad, el Rebbe anterior, que refleja esta relación y arroja luz sobre ella. El Baal Shem Tov nos mostró cómo deberíamos servir a Dios, y Rabbi Shneur Zalman nos mostró cómo somos capaces de servir a Dios. A través del ejemplo personal, el Baal Shem Tov inspiró a discípulos a través de las generaciones para mostrar que incluso en los tiempos en que la conciencia de lo divino está distante o ausente, siempre es posible servir a Dios. Entre sus discípulos, Rabbi Shneur Zalman en particular, tomó para sí la tarea de integrar la conducta inspiradora y el mensaje a cada individuo del Baal Shem Tov. Podríamos reformular el dicho anterior diciendo: el Baal Shem Tov nos inspiró para servir a Dios y Rabbi Shneur Zalman nos enseñó cómo convertirnos en siervos de Dios, o sea, nos enseñó cómo servir a Dios. Muy bien.
Vamos a continuar en un minuto. Mientras tanto, vamos a poner un poco de música que nos inspire en el arte de la educación, las melodías tan maravillosas que compone Ralph Ginsburg, interpretadas por la señora Ferenczi en piano. Mientras tanto, escucho sus preguntas y sugerencias en el chat. Me gustaría dejar un poco la música de fondo mientras estamos estudiando, pero es una música que a mí no me deja concentrar en lo que estoy diciendo y entonces la tengo que sacar. Con respecto a lo que me dice, voy a contestar por el final. Josefina, ella ya ha vuelto a su casa, ha pasado el examen, pero está tomando un poco de descanso después de más de casi 2 meses de estudiar sin parar, así que ella está bien, estamos en contacto con ella, ya está empezando a reincorporarse a la dimensión interior, así que espero que para la próxima semana ya esté en las clases con nosotros. Em, Muy bien. Eh, Leí por aquí que alguien decía que ahora sé
ahora se confirman más nuestras limitaciones para percibir a Dios. En realidad lo que estamos tratando aquí son dos cosas. Primero, evidentemente, ver cuáles son esas limitaciones, pero sobre todo, o sea, saber dónde está parado cada uno. Pero por otro lado también saber que tenemos el potencial y que Dios puso dentro nuestro esa capacidad para que nos conectemos con Él. Así que la educación en realidad es mostrar desde qué base partimos, o sea, cómo Dios nos creó. Y si Dios nos creó como somos, entonces no tenemos que tomar nuestras limitaciones como algo personal, sino que es algo que Akadosh nos puso para que, como decíamos antes, cada uno revele a Dios desde el lugar donde se encuentra. Cada uno donde se encuentra tiene la capacidad de hacer el máximo de trabajo que Dios le tiene reservado. Y después, con respecto a eso de reconocer las limitaciones, hace poco pusimos en Facebook, y muchos de ustedes lo habrán visto, un video del Rebbe, en el momento en que él está entregando dólares parados frente a miles de personas que pasan uno tras otro pidiéndole bendición, y él con su capacidad de mejanej y de Madrid, él es educador y guía a la vez, se para frente a cada uno, lo mira, y en una décima de segundo conoce cuál es su alma y le da la bendición sin que la persona a veces tenga que decir nada. Y le dice cómo tiene que cumplir los caminos en su vida. Entonces, en uno de esos videos muestra cómo frente a él pasó un judío, y este judío con una gorra en la cabeza, y esta persona se paró frente al Rebbe y le dijo: Rebbe, yo soy cristiano, yo soy judío, pero creo en Jesús. Y él le dijo todas las cosas, yo no voy a ponerme a repetir lo que le dijo. Y el Rebbe se quedó parado mirándolo, escuchando lo que dijo, y en un momento determinado le dijo: tenés que saber que eso no es bueno para vos, uno tiene que, si estás metido en eso, quiere decir que estás enfermo y tenés que salir y tenés que curarte. Y él le dijo: no, yo me siento perfectamente bien, al contrario, desde que creo en eso yo estoy muy bien, estoy perfectamente, las cosas me van perfecto, soy feliz. Entonces el Rebbe le dijo: cuando una persona está enferma y piensa que está sana, entonces quiere decir que está muy enferma. Cuando uno no sabe que está enfermo, es peor, porque no tiene capacidad de curarse, no tiene forma de enfrentar esa deficiencia que tiene. En cambio, cuando uno conoce la situación en que se encuentra, entonces tiene posibilidad de enfrentarlo y decidir. Cuando uno no sabe, uno es como un niño de meses que no tiene capacidad de decisión, no tiene libre albedrío. Entonces el Rebbe le dijo: cuanto más piense que estás sano, tienes que saber que estás muy enfermo. Entonces, al final, este hombre le dio un libro, y el Rebbe agarró el libro, y cuando el otro se estaba yendo le aclaró, le mostró el libro y le dijo: yo lo tomo porque así vas a tener un libro menos para darle a la gente. Y lo agarró y lo tiró. Entonces, en pocos segundos, no sé si esa persona habrá captado, si habrá podido volver en Teshuvá, pero
Es un mensaje para todos los que estaban ahí, para todos los que podemos ver este video, saber que conocer cuáles son nuestras limitaciones significa conocer cuáles son los elementos que Akadosh Baruj Hu nos dio para trabajar y a partir de ellos construir. ¡Wow! Bienvenida. Parece que la estábamos llamando o alguien estaba chateando con ella y la llamó, ¿no es cierto, Josefina? ¿Quién te llamó? Queremos saber, ¿viniste por tu propia decisión o alguien te trajo? Guay, guay, acaban de preguntar por vos y acabo de decirle que estás bien y que estamos esperando que en cualquier momento te reintegres, así que bienvenida. Nos estabas haciendo falta. Muy bien. Estábamos diciendo que hoy en la clase esta de Bnei Noach vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro de Rav Ginsburg, que es el libro El arte de la educación. Y bueno, mientras escuchamos los vivas y los aplausos y los vítores para Josefina, vamos a terminar la clase. Es algo que ustedes quieran seguir un poco más para estar con Josefina. La semana que viene, con más tiempo, le vamos a dar el micrófono y le vamos a pedir que nos cuente algunas cosas, lo que a ella le guste, cosas que aprende en este camino. Entonces decíamos que cuando uno conoce sus limitaciones, en vez de deprimirse, tiene que ponerse contento, porque uno se empieza a conocer, y a través de que uno se conoce, puede inferir, tal vez con la ayuda de alguien que lo dirija, puede inferir cuál es la tarea que a Akadosh Baruj Hu le dio, cuál es la parte dentro de sí mismo y dentro del mundo que él tiene que refinar. Sí, para la clase que viene vamos a preparar las primeras hojas, los primeros capítulos, y de paso nos va a servir para repasar la traducción y cuando esté listo lo vamos a mandar a publicar. Pienso que es un libro importante que en realidad tenemos varios libros ya que podemos enseñar de ellos en castellano y podríamos dar una clase por día fácilmente, pero eso lo vamos a dejar, lo de las clases diarias, para cuando ya esté armada la yeshiva. Por ahora, en esta yeshiva virtual, necesitamos seguir incorporando mejanjim y madrijim para que nos ayuden en esta tarea. Entonces, vamos a poner 15 minutos más a la clase para que Josefina esté un rato más con todos nosotros. Y mientras, estoy escuchando todos los gritos y los saltos y los aplausos que vienen desde la tribuna. Josefina, tienes una tribuna que abarca todo el mundo. No sé si hay muchas personas que han llegado a este nivel. Muy bien. Entonces, dice aquí en el libro, en una de las notas aclaratorias respecto al Rabbi Shmuel Zalman,
en su obra central, que es el Tanya, se refiere al individuo intermedio, llamado Beinani en hebreo, que se refiere al pasuk. Allí en ese lugar el Rebbe se refiere al pasuk de Malachi, el profeta, que dice: y verás la diferencia entre quien sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Esta nueva interpretación ilustra la importancia que él atribuía a integrar cualidades positivas en el carácter y la psiquis del estudiante. Entonces, continúa diciendo que la parashá de la Torá, que se lee en la fecha más cercana del nacimiento de ambos personajes, el 18 de Elul, es parashá Kitabó, que empieza con las palabras: cuando entres a la tierra. Y los sabios nos explican que siempre que la Torá nos pide entrar en algo, sea entrar en la tierra de Israel, o introducir una vasija en agua para la purificación ritual, debemos hacerlo en forma total. Vuelvo a repetir. Los sabios nos explican que siempre que la Torá nos pide entrar en algo, sea en la tierra de Israel o sea o introducir una vasija en agua para la purificación ritual, en la mikve, debemos hacerlo de forma total. Este proceso sirve como principal fuente en la Torá para el tratamiento filosófico moderno de lo que significa totalidad, cuando se interpreta como una experiencia existencial por Emanuel Levinas, especialmente en su obra Totalidad e Infinito. Emanuel Levinas es un filósofo judío que sería bueno también estudiar de sus obras, muy recomendado por los maestros hasídicos. Y aquí el Rav se lo trae como referencia para uno de sus enseñanzas. Vamos a ver cuánto nos queda de clase. Ok, nos quedan 17 minutos. ¿Están todos allí todavía? ¿Ya no gritan más? Acá me dicen: recordemos que alguna vez planteamos la idea de hacer algunas preguntas con respecto al shiur anterior, a manera de saber cuánto asimilamos. El nombre del que escribe esto está en blanco y no sé quién es. No sé por qué sale en blanco. Por favor, escríbeme. Escrito Luis. Ah, ok. Ok, vamos a preparar. Evidentemente estamos muy escasos de tiempo porque estamos preparando algunos viajes al exterior del rap y la música y los libros, y no tenemos tiempo para hacer esto, pero a lo mejor a algunos de ustedes les gustaría repasar la clase y dentro de la clase extraer 4 o 5 preguntas a manera de cuestionario para no para tomar examen, sino para que cada uno sepa, como decíamos recién, el nivel en que se encuentra. Entonces decíamos que cuando se dice entrar porque estamos hablando de lo que significa iniciar a alguien en algo, que es el concepto de la educación, debemos hacerlo de forma total. El Rebbe de Lubavitch explicaba que lo mismo también es cierto aplicado a temas psicológicos o espirituales, especialmente cuando está involucrado un nivel más elevado de percepción, o sea, cuando hay que elevarse por encima de la conciencia normal que tiene cada uno. Sin una inmersión total no se puede conseguir nada,
Incluso si el cuerpo está situado físicamente en el nuevo ámbito, mientras la mente permanezca fuera, el esquema mental de su conciencia seguirá sin cambio. Esquema mental aquí hace referencia no solo a la comprensión de la persona, sino también a su ser emocional y psicológico. Un cambio permanente requiere intervenciones emocionales, además de las intelectuales y físicas. En esta línea, el Baal Shem Tov explicaba que de cara a entrar a rezar en una sinagoga, que veremos es la actividad clave para promover el cambio, uno debe entrar con amor y con temor, dos emociones básicas del corazón. Eso significa inmersión completa. Explican los sabios que la revelación de la santidad inherente a la tierra de Israel no quiero que se me escape la clase. 14 minutos, ok. Entonces, tenemos todavía 14 minutos. Damos Shabbat Shalom a los que se están yendo. Amalia va a empezar a hacer sus panes. Y esperemos que Besrat Hashem se hagan tan lindos y ricos como siempre. Mientras tanto, no sé si vas a llegar a ponerlas en el horno, pero vamos a estar ya imaginándonos el aroma que tiene el Sahalut. Explican los sabios que la revelación de la santidad inherente a la tierra de Israel depende del cumplimiento de los mandamientos que acompañan a las dos fases de entrar y asentarse en la tierra. Como tal, el trayecto hacia el interior de la tierra de Israel es un trayecto hacia lo sagrado. De forma similar, cada trayecto del crecimiento espiritual debería ser entendido como un trayecto con el objetivo de aumentar la santidad individual del estudiante. Y vamos a concluir con una historia que nos trae aquí el Rebbe, en el Rav Ginsburg, protagonizada por Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, quien junto con sus seguidores, unas 200 personas, inmigró a la tierra de Israel en el siglo XVIII, asentándose primero en Tzfat y luego en Tiberias, que ilustra el tema que estamos tocando. Un día después de haber vivido en la tierra de Israel durante muchos años, el Rebbe reunió a sus discípulos y les encargó preparar una celebración. Bebieron y cantaron y bailaron con gran fervor toda la noche, sin saber por qué les había dicho que hagan la celebración. Cuando más tarde le preguntaron el motivo, les respondió con una historia. Cuando era un muchacho, anhelaba tan intensamente la Tierra Santa, que cada vez que oía que un emisario de Tierra Santa estaba en la ciudad, corría hasta él y le rogaba que me hablara sobre la santidad de la tierra. Inevitablemente, me describía las ciudades sagradas, Yerushalayim, el muro, Hebrón, la cueva de Maspelá, Tiberias, el mar de Galilea, Safed, que entre paréntesis son todas las cosas que hemos visto en el seminario, Tzfat y su inspirador aire de montaña, impregnado con las almas de los místicos. Después de oír todo esto, yo les preguntaba, ¿y no hay nada más? Tiene que haber más. Un día uno de los emisarios me dijo, veo que verdaderamente anhelas conocer los secretos de la tierra de Israel y su santidad. Cuando cada piedra, cada brizna de hierba se convierta en santa para ti, cuando veas cada árbol y cada manantial como emanaciones de santidad, cuando las montañas, los desiertos y los bosques revelen cada paso realizado sobre ellos y todos los pensamientos encerrados en su esencia, entonces podrás empezar a entender la santidad de la tierra de Israel. Y concluye el Rebbe, Menachem Mendel de Vitebsk,
Hoy, después de todos estos años, volviendo aquí, estaba rezando en las colinas de Safed y empecé a ver y sentir la santidad emanando de cada roca y brizna de hierba. Y entonces supe que finalmente había llegado. Dice el Rav Ginsburg que el propósito último de entrar en la tierra de Israel era construir una morada aquí abajo para Dios. Observemos cómo la palabra traducida como lugar de residencia o morada, que es dirá, proviene de las raíces secundarias de las letras de Adrajá. Cuando vemos eh, la palabra dirá, que quiere decir morada o casa, no sé por qué hoy no puedo, porque estoy en mayúscula, por eso no podía escribir en hebreo. La palabra dirá, Dalef Yud Reis Hei, wow, tiene las mismas letras de morada. Ok, también tiene dos letras de morada. Entonces la dirá, que es la morada, tiene